todos y un gusto volverlos a ver a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Está bien, nos da mucho gusto estar de nuevo en casa y ya casi todo el grupo que fue allá a Israel ya está casi llegando. Ahorita algunos todavía están aterrizando, nos escribieron en la madrugada, ya están aquí. Y pues tenemos muchas cosas que quisiéramos compartirles, no nos va a dar el tiempo, pero vamos a ir dando pequeños espacios para compartir algunas cosas de las que hemos vivido en estos días, y le damos gracias a Dios por todo el equipo que se quedó en casa. Sabemos que el Espíritu Santo se queda también, no se va, se queda, y ha sido de mucha bendición también. Hemos oído muy buenos reportes, y bueno, ¿qué podríamos decirles más que gracias al Señor que nos concede la oportunidad de hacer cosas en este tiempo? Poder ir, para Adrián y para mí fue un tiempo de refrigerio muy valioso, y pudimos también cargar pilas. Venimos con pilas cargadas para poder compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que aprendimos en este viaje, un viaje muy intenso. Creo que visitamos cerca de 35 a 40 lugares en estos días, y fue muy intenso de ver los sitios donde toda la palabra, todo lo que dice la Biblia es verdad, definitivamente es verdad, no hay lugar a dudas. Hay cosas que definitivamente faltan palabras para poder explicar lo que hemos vivido, lo que hemos visto. Sin embargo, todo lo que venía escrito aquí en la palabra, el estar en los sitios y ver de cerca aquellas cosas, lo único que hace es afirmar la fe, afirmar la convicción de que tememos un Dios que lo que dice es verdad, no hay lugar a dudas. No tienes que ir hasta allá para verlo, no tienes que ir a otro país o a otro lugar, no tienes que ir a Jerusalén, no tienes que llegar a la tumba vacía, no tenemos que hacer eso. Si lo creemos es más que suficiente, pero lo que sí es cierto es que nos amplía el panorama y nos hace ver y percibir las cosas tal vez desde otro punto de vista, y nos enriquece para poderlo transmitir al pueblo de Dios y a todos ustedes todo lo que hay aquí. Voy a dejar un espacio a Adriana para que comparta algunas cosas. Bueno, pues primero que todo, gracias por estar orando por nosotros. Fue un viaje muy bendecido. El Señor, como en el desierto anduvieron, ¿verdad? Que sus ropas no se gastaron y sus zapatos tampoco. Pues así sentimos nosotros, como una energía para estar yendo, viniendo, para estar compartiendo. Allá se estuvo compartiendo la palabra también, aparte de que el guía nos enseñaba, luego había palabra para compartir y fue una bendición. Hay muchos espacios que nos llamaron mucho la atención, pero yo quería hablar un poco sobre el Mar de Galilea. No sé si tengan ahí alguna foto para poner el Mar de Galilea. El Mar de Galilea, bueno, en un barquito como este íbamos cantando y alabando al Señor, y era pues una adoración muy hermosa, ¿no? Todos íbamos ahí llorando, pensando que Jesús un día estuvo ahí en ese mar, ¿no? Y aprendimos que el Mar de Galilea no es un mar, es un lago, no es agua dulce, no es agua salada. Pero le dicen mar porque cuando hay vientos, y ahí se juntan unos vientos muy especiales, se levantan olas hasta de ¿cuántos metros? Hasta de 3 metros, o sea que sí parece un mar cuando llegan los vientos. Entonces le dicen Mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Eso estuvimos viendo ahí. Y a nosotros en especial, hay veces que las barcas no pueden salir porque está el viento muy feo y es muy peligroso. Seguido dicen que hay ahí muertos porque dicen no pasa nada y se meten, pero hay corrientes abajo y no salen con vida. Y nosotros nos tocó un día muy hermoso, muy especial para alabar al Señor y adorarle y aprender en ese momento lo que pasó. Y leímos la escritura de Lucas 8, 22, que dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Aquí dice lago, ¿verdad? Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aquí vemos que de veras en ese momento se levantaron unas aguas que los discípulos le decían: pues despiértate, maestro, ¿que no ves que perecemos? O sea, era un momento en que sí podía perecer, en que se podía voltear la barca, en que se podían hundir y podían morir. Entonces ahí viene el ejemplo de Jesús, que nos quiere dar una enseñanza hasta el día de hoy. Porque primero que todo dice: pues hombres, ¿dónde está su fe? Que no, todo lo que les he enseñado no lo pueden poner por práctica ahorita, y orar y reprender los vientos y hacer oración para que esto se calme, porque yo les he dado autoridad. Y después de que reprende su poca fe, estaban atemorizados y se maravillaban y se decían a otros: pues ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Porque él reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Imagínate que había olas como de 3 metros y acabó el lago de Galilea, acabó en bonanza, como nos tocó a nosotros, gracias a Dios. Pero aquí la enseñanza es de que puede haber tempestades en nuestras vidas, que de repente puede haber una bonanza muy hermosa, que todos lo estamos viendo bien, que nos está saliendo bien, que estamos disfrutando de la vida, pero de repente en nuestras vidas se pueden levantar unos vientos que hacen unas olas de 3 metros y que hay corrientes que pueden hundir nuestra barca. Pero ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús, porque ahora nosotros, la barca, y Jesús está adentro de nosotros. Ahí Él estaba afuera, les estaba enseñando, pero ahora nosotros en Cristo sabemos que Cristo está dentro de nosotros y que Cristo calma todas las tempestades. A lo mejor tú estás pasando por una tempestad y Él va a calmar los vientos que la están provocando, y va a calmar también la situación que te está sucediendo. Y entonces todos nos quedamos maravillados por las obras y los milagros que Cristo hace en nuestras vidas, porque Él calma nuestras tempestades. Amén. Otra parte donde pudimos estar fue en Nazaret, y yo quisiera hablar un poquito de eso. Es curioso que a veces en la Navidad nos enfocamos mucho en el nacimiento de Jesús, que nació en Belén. Y Belén es como el punto de partida del ministerio de Cristo nuestro Señor, cuando nace en un pesebre y todo lo demás, y está profetizado. Pero cuando uno llega a Nazaret y te detienes un poco, empiezas a darte cuenta que hay ciertas cosas que vale la pena. Aquí tenemos un atardecer que veíamos desde el cuarto. Estos son los atardeceres de Nazaret. Me voy, ¿verdad? Como quieras. Está bien. Bueno, gracias. Y es muy interesante. Algo que me habló el Señor a mí fue que ahí fue donde fue concebido. Es decir, el Espíritu Santo vino y moró en María. Ahí fue concebido. Y una palabra que me vino a la mente ahí, estando en esos lugares, fue insignificancia. Insignificancia. Cuando uno lee el libro de Juan y ves lo que sucedió ahí, cuando le dicen aquí los discípulos, está aquí Jesús, capítulo 1 de Juan, versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. La manera en que veían a Nazaret era muy despectiva. Era como un ranchito de varias chocitas que había ahí. No era una ciudad grande. Hoy en día sí, tú llegas ahí, te sacas de base porque uno espera ver ahí el burrito todavía y la vaquita todavía y todo todavía, pero no hay nada, no hay eso.
ya está totalmente borrado, está metros abajo. Aquellos sitios tal vez ni siquiera son los que dicen, porque tú vas a Israel y todo el mundo te dice aquí fue, y aquí fue, y aquí fue, y quién sabe si ahí fue. ¿Sí me entiendes eso? O sea, no te puedes comer todo, cada guía te va a decir aquí fue. Y la guía nuestra fue muy honesta, decía, no, pues no estamos seguros si aquí fue o fue allá, ¿verdad? Y para mí fue muy poderoso pensar que Jesús fue concebido ahí en el vientre de María por el Espíritu Santo y empezó de una manera tan insignificante, y todos tuvimos el mismo inicio, todos hemos tenido el mismo inicio, un inicio insignificante. Pero lo más maravilloso para mí fue que Jesús nace en un pueblo, o bien es concebido en un pueblo insignificante como Nazaret, y 9 meses después es llevado a un pueblo que es Belén, también insignificante, y nace en un pesebre insignificante, no en una habitación real, alfombrada, con clima y con todo lo que tú quisieras, o una clínica de primera, sino todo el caminar, todo el trayecto es insignificante. Pero quiero profundizar más en la insignificancia, que Jesús es concebido esos 9 meses en Nazaret, y por lo mismo que es insignificante, le hemos dado más énfasis a Belén y nos hemos olvidado de toda la gestación de 9 meses. Y hoy en día le damos más importancia al bebé que nace que al bebé que aún no ha nacido. ¿Me están siguiendo? Y como que el bebé aún no nacido realmente no tiene valor, sino cuando nace empieza a tener valor. Pero quiero decirte que en Nazaret el Espíritu Santo me dijo, no, cuando fue concebido tiene valor. ¿Sí me entiendes esto? Cuando está siendo gestado tiene valor. Cuando está en el proceso de su formación, aunque su apariencia no sea como la nuestra, que ya está totalmente formado, aún así, antes de que nazca, tiene un gran valor. Y entonces es muy importante entender el mensaje de lo que es Nazaret, que es un lugar, como decían ellos, de Nazaret podrá salir algo bueno. Pues eso es lo que piensa el mundo. ¿Podrá ser algo que valga la pena un bebé no nacido, que tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, que tengas 3 meses? ¿Tendrá valor eso? ¿De algo valdrá la pena eso? Y eso es la mentalidad del mundo. Pero nosotros tenemos que decir, sí, tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Y tenemos que luchar en contra de la corriente de este mundo, que nos quiere enseñar que eso no tiene ningún valor, que no tiene ninguna significancia, que no tiene ningún sentido. Y entonces, este es Nazaret. Creo que hay otra fotografía también de eso. Tomamos algunas de ahí. Y luego otro lugar que aparentemente es insignificante es el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo, tomé esta fotografía del cielo porque fue el mismo cielo que está encima del Monte Carmelo, donde los cielos se abrieron y cayó fuego del cielo. Es el mismo sitio, exactamente en el Monte Carmelo donde estuvo el profeta Elías. Y era un hombre insignificante también, Elías. Era un hombre que dice ahí, 1 Reyes 17, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero ¿quién era él? No te da mucha información la Biblia. No nos dice si venía de alguna escuela de profetas, no nos dice mucha información de él, pero sí, este personaje Elías es alguien que nos lleva a niveles de altura de fe tremendas. Y por lo mismo insignificante que era Elías, te das cuenta cómo Dios en esa insignificancia le estaba dando su lugar, le daba un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre donde estuvimos, era el lugar donde el Espíritu Santo, dice ahí él, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías estaba ahí, en ese monte, y si estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí. Subió a ese monte y dice que le dieron de comer los cuervos. Era un lugar donde lo sobrenatural sucedía. Si quieres ir conmigo, 1 Reyes capítulo 17, dice ahí en 1 Reyes, en el capítulo 17, cuando Elías subió a ese monte, estando ahí, versículo 1, vamos desde el 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, hijo
dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues, y se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí estamos viendo a este hombre que vive en una dimensión sobrenatural, que hasta los cuervos le traían pan y carne de comer. Este era un hombre insignificante que vivía en esa dimensión. Más adelante vemos aquí al mismo profeta en el capítulo 18, que está yendo a hablarle a Israel para que deje de estar coqueteando entre dos pensamientos. Había dos pensamientos que había ahí. Y fue pues ahí, y el hambre era tremenda, lo que estaba pasando, y Dios había subido ahí su enojo con el pueblo de Israel por su tibieza. Más adelante lo voy a mencionar. Pero aquí es donde Elías sube al monte Carmelo. Versículo 20 del capítulo 18 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Baal era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la prosperidad. Y Dios es el Dios en las buenas y en las malas. Para ellos Baal solamente era Baal en las buenas. ¿Sí entienden eso? Pero nuestro Dios es el Dios que está en las buenas y en las malas. Yo estaré contigo hasta el fin, y nadie nos podrá separar del amor de Dios, dice ahí en Romanos. Ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna, nada nos podrá separar de su amor. Este es el Dios del que estamos hablando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el pueblo de Israel estaba yendo solamente detrás de Baal, al punto que sacrificaban a sus hijos, a sus bebés recién nacidos. Se los ponían en brazos de Moloch. Eso es lo que hacían. Y te asustas de pensar que el pueblo de Israel, que conocía la Biblia, hacía eso. Pero Elías fue y les habló a la cara y les dijo: ¿sabes qué? Ya dejen de andar jugando con los dos extremos. Afínense, defínanse quién es Dios para ustedes. Si Jehová, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Dios, síganlo. Y si es Baal, el Dios de este mundo, síganlo a él, sírvanle a él, hónrenlo a él. Y el pueblo estaba solamente callado. Y finalmente retó al pueblo ahí en el monte Carmelo y les dijo: el Dios que conteste con fuego, ese sea Dios. Y nosotros seguimos a un Dios que contesta con fuego. Ese es el Dios que seguimos nosotros. Lo vemos que siguió aquí en el caso del monte Carmelo. Pone un sacrificio, los falsos profetas, y empiezan a clamar a su Dios a ver si mandaba fuego, y no mandó fuego. Se tasajeaban, danzaban chorreando en sangre, y no pasó nada, no hubo nada. Eso lo hacían los mayas, los aztecas de este lado, también hacían lo mismo, buscando la lluvia de Quetzalcóatl y Cuculcán y todos estos dioses que tenían de este lado, y no sucedió nada. Al contrario, esas culturas, esas civilizaciones desaparecieron, fueron borradas del mapa. Para cuando llegaron los españoles ya no había nada. Pequeños paquetes, grupitos pequeños en algunos puntos, pero ya las grandes culturas habían caído en la nada, en el olvido. Acá en el monte Carmelo estaban haciendo exactamente lo mismo, y Elías se ríe de ellos. Dice: ¿sabes qué? Se me hace que tu Dios está roncando, se me hace que tu Dios anda de paseo, se fue al H-E-B de compras. O sea, él se molestaba con la incredulidad, la ignorancia de la gente. Cuando uno va a Israel, te quedas asustado de la ignorancia de la gente, de la superstición de la gente. Lo mismo que hay de este lado del mundo: superstición.
superstición por todos lados. No conocen al Dios de la Biblia. Siendo que ellos deberían de conocer la Biblia, están cargados de superstición, tanto judíos como gentiles de las naciones. Superstición, mucha superstición y un dolor cuando ves esas cosas. Y entonces Elías, cuando vio que ya no contestaban, entonces dijo: ahora sí, vamos a juntar las piedras. Y empezó a restaurar el altar. Versículo 30 dice: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. O sea, Dios le había dicho a Israel: este es el Dios tuyo. Viene en la palabra, este es el Dios de Israel. Y juntó las 12 piedras que eran como símbolos proféticos y reconstruyó el altar. Y sobre ese altar sacrificó un toro ahí. Lo empezó a bañar con agua, empezó a pedir que le pusieran agua y más agua. A la leña le escurría el agua, hizo un surco alrededor y había más agua, y parecía absurdo. Todo lo que estaba haciendo Elías era totalmente contrario a lo que la lógica humana diría. La lógica humana diría: no, mándame leña seca, pónmele ahí unos vidritos y que se prenda de alguna forma algún tipo de fuego de esos provocados de alguna forma, ¿no? Y este hombre no, todo lo contrario, se la complicó a Dios, le echó más agua y más agua y más agua, hasta el punto que donde decían: pues ¿qué va a hacer? Y entonces se hizo a un lado Elías y dijo: Dios, esto lo hice porque tú me dijiste que lo hiciera, ahora manifiéstate. Y Dios se manifestó con fuego. Con fuego. Y cuando vieron todos ellos eso, se asombraron, se quedaron pasmados y dijeron: Jehová es Dios, Él es el verdadero Dios, el Dios que contesta con fuego, el Dios que para Él no hay nada imposible, el Dios que dice: aquí estoy, este soy yo. Este es el Dios que se reveló. Más adelante en el mismo capítulo, entonces Elías, versículo 41, empieza a decirle a Acab: come y bebe porque viene una gran lluvia. Lo oigo. El profeta oía, en ese monte oía la voz de Dios, se oía la profecía, se oía. Ese es el lugar donde se escuchaba la voz del Señor. Y dice aquí que empezó a subir ahí y se postró, versículo 42. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Desde ahí tú puedes ver, no sé si tengan ahí la siguiente, es una toma que hice, no sé si la puse o no la puse, pero desde ahí tú puedes ver todo el valle de lo que es Jezreel, el gran campo de batalla, donde ha habido grandes batallas. Ahí lo puedes ver. De hecho hay una base militar judía ahí. Y más adelante tú puedes ver más cosas tremendas. Entre ellas tú puedes estar viendo lo que es el horizonte donde está el mar Mediterráneo y de donde salió esa pequeña nube. Otra vez volvemos a la insignificancia, las cosas insignificantes, lo que tú menospreciarías. Porque dice aquí que puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y no había nada, no hay nada, decía. Y se volvió y le dijo: vuélvete 7 veces. Israel es el lugar de las 7 veces. Fuimos a Jericó 7 vueltas hasta que se cayeron las murallas. Las 7 veces. Las 7 ovejas que llevó Abraham para destapar el pozo de Bersabé, ahí, otra vez usando el mismo principio. Y ahora 7 para nosotros es el número perfecto. El número perfecto. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y el 7º día descansó. Y ahora está aquí Elías diciéndole: ve, cerciórate si hay algo. Y volví y le decía: no hay nada, no hay nada. Y muchos de ustedes han estado orando y a veces decimos: no hay nada, no ha habido respuesta, no sucede nada, no pasa nada, no está respondiendo Dios como quisiéramos que respondiera, no está pasando nada. El siervo venía 7 veces, 6 veces, vino y le dijo: no hay nada. A la 7ª vez nos dice la Escritura que cuando le dice: vuelve, y dice: y vuelve 7 veces,
Versículo 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Para Elías era suficiente esa insignificancia. Cuando vio el siervo una nube del tamaño de la mano de un hombre a lo lejos en el horizonte, tú estás viendo algo insignificante, algo que tú dices, no vale nada eso, no cuenta para nada eso. Pero esa insignificancia para Elías era suficiente evidencia que Dios venía con todo, viene con todo. Ahora yo quiero hacerles una reflexión ahorita, porque definitivamente cuando vio la nube del tamaño de la mano de un hombre, era suficiente y se dejó venir un torrencial, una lluvia tremenda. Hasta le mandó decir al rey Acab, unce tu caballo, tu carro, huye rápido para que no te ataje el agua, te va a llover como nunca habías visto llover. Y llovió. Para Elías era suficiente la insignificancia. Él siendo insignificante era suficiente la evidencia que Dios podía hacer aquello, eso insignificante fue suficiente como un torrencial. Ahora yo quiero decirles algunas cosas que estoy viendo en este recorrido y traigo como una carga. Hay tres fases de las profecías, tres etapas de las profecías. La primera etapa ya son profecías cumplidas, cosas que ya sucedieron, cosas que ya se cumplieron. Esa fase de la profecía ya está hecha. Hay unas profecías que ya se cumplieron. Muchas de ellas ya nos hemos olvidado del cumplimiento de esas profecías. Otras de ellas ni siquiera has sabido de esas profecías, pero ya se cumplieron. Es como la tecnología. La tecnología está tan avanzada que hay cosas que ya pasaron de moda y para ti es novedad. ¿Sí me entiendes esto? Y ya pasó de moda la tecnología esa. Sin embargo, para ti es novedad. Como no sabías, tú apenas estás descubriendo, dices tú, wow. Pero tú vas a Japón o Alemania y dices, oye, pues ¿qué está hablando este? Esto ya pasó y esto ya tiene 6 meses de viejo. Y para nosotros es la novedad. ¿Sí me explico? Hay profecías que ya se cumplieron, profecías que ya sucedieron. Quiero llevarte ahí Crónicas, que vayas ahí conmigo al libro de Crónicas, para que veas ahí en 2 de Crónicas algo que Dios hizo con ellos. 2 de Crónicas 36. Quiero que veas algo aquí. Habían construido, Salomón construyó el templo. Para mí fue muy, muy interesante ver lo que estamos viendo del templo de Salomón, el templo de Herodes, que es el mismo templo en otra época, reconstruido. Pero en 2 de Crónicas 36, Jeremías había profetizado de que si no se arrepentían y si no se alineaban, aceptando a que viniera el rey de Babilonia y se los llevara, si no se dejaban, entonces iba a ser un desastre. ¿Sí? Y el rey Sedequías no quiso creerle al profeta, no quiso obedecer lo que el profeta le había dicho. Y entonces le dijo, si tú no lo haces, van a destruir la ciudad. Y decía, es que me da mucho miedo, yo sé que son muy peligrosos los babilonios, son tremendos los caldeos, nos van a hacer pedazos, mejor no me rindo, mejor huyo o algo. Dice, no hagas eso. Tú nomás acércate, tú dices, ¿sabes qué? Nos ganaron, está bien, aquí estamos, ya, que no haya derramamiento. Pero no hizo caso el rey Sedequías. El profeta Jeremías estaba en una cisterna y luego lo sacan y lo ponen en el patio y ponte en el lugar de Jeremías oyendo todo el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado, porque tú lees Jeremías capítulo 1 y dice, antes de que nacieses te conocí, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te aparté como profeta a las naciones. Le está diciendo Dios algo tremendo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Las profecías, cuando Dios las dice, se van a cumplir y tienen 3 fases. Ya se cumplieron, se están cumpliendo o se van a cumplir. Esas son las 3 etapas de la profecía. O ya se cumplieron, se están cumpliendo o se van a cumplir. Y Jeremías le dice al rey Ezequías, por favor hazme caso lo que te estoy diciendo. Versículo 15. Y el Señor de sus padres, dice, y Jehová el Dios de sus padres,
envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, los profetas, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Tenía misericordia de Jerusalén, tenía misericordia de su pueblo. Dios mandaba palabra, mandaba palabra, mandaba palabra. Y yo quiero decirte que esto es lo que pasa aquí en las reuniones que tenemos los domingos. Continuamente Dios está mandando palabra, y hay quienes realmente escuchan y retienen, pero hay otros que no escuchan y no hacen caso y dicen, no, eso no es para mí. Y esa mentalidad existe todavía, pero la palabra, Dios en su misericordia manda sus mensajeros. Aquí estuvieron los mensajeros, aunque estuviéramos fuera de nosotros, siguió la palabra corriendo y hablando. Y dice aquí que mandó sus mensajeros porque tenían misericordia de ellos. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Después de que los profetas estaban hable y hable, diciéndoles lo que tenían que hacer, y el pueblo despreciando y despreciando y despreciando, dice, ya no hubo remedio. Qué tremenda declaración. Ya no hubo remedio. Nosotros estuvimos en el templo de Salomón, ya destruido totalmente. El templo de Salomón, ese fue destruido por el rey Nabucodonosor por el año 500, siglo 6 antes de Cristo, por ahí. Destruido totalmente. Una maravilla de construcción. Era de oro. Había unas piletas que hacían ahí de bronce. Todo, ya no existe absolutamente nada de lo que fue el templo de Salomón, que era una maravilla. Probablemente no porque no le incluyen en el récord Guinness, ¿verdad? Probablemente porque no le incluyen entre las 7 maravillas del mundo. El templo de Salomón era un señor templo. No ha habido otro igual. Herodes lo quiso equiparar y no le pudo llegar. Un templo increíble, maravilloso. Lo destruyó el rey Nabucodonosor. Sí, versículo 17 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, los babilonios, y que mató a espada a sus jóvenes y sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, y dice, ancianos ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. ¡Wow! Tú dices, no puede ser, era una maravilla. La gente estaba admirada de esa gran obra. Y sin embargo vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y destruyó todo, no dejó nada, quedó al suelo, a ras, y hasta el muro lo tumbaron. 70 años después, dice aquí la escritura, 70 años después, versículo 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice el rey Ciro de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Y quien hay entre vosotros y de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. 70 años después, el profeta Jeremías había dicho, ¿sabes qué? Va a arruinar, va a destruir el templo de Jerusalén, lo va a estar en nada. Pero Dios en su misericordia los va a volver a regresar. Se los dijo, se los profetizó, y se cumplió literalmente. 70 años después, el mismo rey que era pagano, el rey Ciro, manda a reconstruir el templo y le da la provisión al pueblo de Israel para que lo hagan. Un rey pagano financiando a que se reconstruyera el templo, que se reconstruyera la casa. Pues siglos después, ese templo volvieron a las mismas, y para el siglo I antes de Cristo llega otro hombre llamado Herodes, y él ahora dice, les voy a hacer un templo mucho más grande que el que hizo Salomón. Y era Herodes un loco arquitecto, de esos, hay arquitectos locos, ¿verdad? Entonces este hombre hizo una obra increíble, construyó el templo ahora sobre ese templo más grande
Uno va a Israel hoy en día, tú vas caminando por los muros de Jerusalén, no sé si los puedas pasar por ahí para que vean la ciudad de Jerusalén, y te vas a quedar asombrado, no lo puedes creer. A ver si pueden pasar la fotografía esa. Pero ese muro desde los lejos se llama el muro de las lamentaciones. Este es el muro de las lamentaciones. Ahí están todos los judíos orando. Es la sección de hombres. Este muro divide la sección de mujeres y nosotros podemos acercarnos al muro. El muro de las lamentaciones, déjame explicarte un poquito antes. Abajo de esos, donde termina el muro, todavía 30 metros para abajo están los cimientos del muro. 30 metros, piénsalo, abajo. Tú puedes entrar todavía ahí, hay un túnel que te lleva hasta el fondo de los cimientos, lo que era auténticamente el templo de Herodes en los tiempos de Jesús. Te llevan hasta ahí. Esto que estás viendo tú tiene 30 metros de tierra que trataron de tapar y decir nunca existió eso. Tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de negar lo que Jesús había dicho. Herodes construye el templo, viene Jesús y en el libro de Mateo 24, versículos del 1 al 3, dice, todos los discípulos impresionados con la construcción de aquel templo, y les dice Jesús, ¿ven este templo? Os digo que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y sabes qué? No quedó piedra sobre piedra. Ahora donde estaba el templo de Herodes, donde antiguamente estaba el templo de Salomón, no existe nada de aquellos dos templos. El de Salomón fue destruido por Nabucodonosor y el de Herodes fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, por Tito. No quedó piedra sobre piedra. Tú vas ahí y ¿sabes lo que es ahora? Una explanada con la mezquita y el templo de la roca, donde está ahí ahora el Islam. Están ahí. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Las profecías tienen tres fases: las que ya se cumplieron, las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Él dice que va a volver a reconstruir el templo, lo va a volver a levantar, el tercer templo. Cuando veas eso suceder, prepárate, porque ya estoy por regresar. Yo le pregunté al guía que nos llevó al subterráneo, 30 metros abajo, caminando por las calles que caminó Jesús. Están 30 metros abajo de ahí, de donde está parado ese hombre, todavía hay 30 metros de tierra y abajo están las calles. Le pregunté a ese hombre, era un judío, se llamaba Menahem, y le dije, oye Menahem, ¿y qué del tercer templo? Y dijo, la letra más importante del abecedario, ¿sabes cuál es? Y nos quedamos todos callados. ¿Cuál es la letra más importante del abecedario? Y yo dije, pues la A, pues es la primera, o la Z, que es la última. Dijo, no, la letra más importante es la P. Y dije, ¿qué? La P. Y le dije, ¿por qué? Porque hay que tener paciencia. Me quedé yo así, digo, órale. Dijo, nosotros no queremos desatar la tercera guerra mundial, pero el tercer templo se va a hacer. Es cosa de tiempo, paciencia. Vamos para allá. Y cuando oyes eso, las profecías que están por cumplirse se están en el horno, se están cociendo, ya están poquito a poquito, ya van a suceder. Estamos muy cerca de ese acontecimiento. Cuando eso pase, dijo, pónganse a orar, porque las cosas se van a poner color de hormiga. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Jesús dijo también en el libro de Lucas 21, cuando veis la higuera reverdecer, sabréis que yo estoy por regresar. Y la higuera se secó. En el año 70 todos los judíos salieron. Hoy en día, cuando fuimos, es asombroso, es increíble. ¿Tú crees que todos esos que están ahí en la puerta son judíos? No, espérame. Hay otra fotografía, tal vez no la puse, ni modo, porque son muchas. Pero no podías contar la cantidad de autobuses que venían de todas las naciones
del mundo. Nos codeábamos con nigerianos, gente de Zimbabue, gente de Nigeria, gente de Corea, gente de Indonesia, gente de Rusia, gente de México, de otros grupos, gente de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, japoneses. Venían de todas partes del mundo y haciendo todos cola y aquí visitando todos estos lugares. Y yo veía las multitudes que venían, multitudes. Y te quedas impresionado y te dices, ¿y estos? ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son? ¿Por qué han llegado hasta acá? ¿Cómo es que han llegado hasta aquí? ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué vienen aquí? Y por más que le dicen, cuidado, hay mucho peligro, hay muchas bombas, hay esto, terrorismo, aún así la gente, como si fuera un panal, están llegando de todas partes del mundo. Ahí, eso es una profecía. Estos que vienen de todas partes del mundo. Zacarías 8:23, y voy a terminar. Nomás quiero que veas algunas cosas de las profecías que se están cumpliendo y que se estarán cumpliendo cada vez más y más. Zacarías capítulo 8, versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Yo lo vi con mis ojos. Son profecías que se están cumpliendo y están próximas a cumplirse. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. No dice Puebla, no dice Berlín, no dice Moscú, dice Jerusalén. Van a venir. Está sucediendo. Lo vimos, camiones y camiones. Autobuses llenos, repletos de gente. Bajaban con sus atuendos, con las banderas de Brasil, las banderas de México y de Colombia y de China y de Taiwán y de aquí y de allá. Y tú decías, ¿qué es esto? Yo veía increíble. Yo decía, qué tremendo. ¿Por qué vienen? ¿Por qué están llegando? Porque Dios lo ha dicho. Y la profecía debe ser tu refugio. Debe ser tu descanso. La palabra debe ser tu consuelo. Dios lo dice y lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Para nosotros eso es una pequeña señal. El hecho que fuimos y vimos y les venimos a decir es nada más para animarlos, a decirles ánimo, porque lo que está escrito está por cumplirse ya. Jesús ya viene pronto. Cuando veáis todas estas cosas suceder, cobrad ánimo, por cuanto vuestra redención está cerca. Lo dijo Jesús, Mateo 24. Cuando veas todas estas cosas suceder, cobren ánimo, porque su redención, su rescate, su traslado de este mundo caído a la gloriosa presencia de la maravillosa eternidad con Cristo está por suceder. Vamos a orar. La profecía que ya se cumplió solo confirma. La profecía que se está cumpliendo la estamos viendo. Algunos todavía no lo entienden. Tienes que ir a la Biblia, tienes que oír al Espíritu Santo que te lo revele y digas, es verdad. Y la profecía que dice que viene pronto y va a suceder, prepárate, ánimo, se va a poner buena la cosa. Y no tengamos miedo de nada, no tengas temor. Al contrario, dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Estemos listos para ese día.
con mucho ánimo, con mucho gozo, anunciando a Cristo a los demás, llevando a Cristo a todos los demás, porque hay todavía mucho pueblo que se tiene que convertir. Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda. Hay que testificar, hay que hablar, hay que orar por la paz de Jerusalén. Ahora entendí más por qué tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Porque mientras haya paz en Jerusalén, todavía hay oportunidad de evangelizar el mundo. Porque cuando ya no hay paz en Jerusalén, se acabó el 20, ya no va a haber oportunidad de evangelizar. Ya es demasiado tarde. Oremos por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, porque ese es nuestro margen de poder seguir evangelizando, poder seguir orando, poder seguir testificando. Oremos por la paz de Jerusalén. Nos conviene orar por esa paz, porque el día que se acabe esa paz, llegó el fin. Señor, te decimos gracias. Gracias que nos has llamado y nos has escogido para este tiempo, y nos has revelado a Cristo, y nos has dado salvación, y hemos creído en tu palabra, la hemos oído. Ese insignificante libro tiene tanto poder. Ese libro tiene la respuesta. La insignificancia, ese hombre despreciado, sin apariencia de belleza ni de atractivo, ese Jesús tiene todo el poder. Esa cruz donde mueren los insignificantes, ahí la escogió Jesús, y en ella borró mi pecado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y lo levantaste, y Él vive, y Él está sentado a la diestra del Padre, y volverá a venir. Y anhelamos como pueblo tuyo tu retorno. Que mandes fuego del cielo, Señor. Manda fuego del cielo. En el nombre de Jesús. Oigo venir una gran tempestad, dijo el profeta. Y podemos decirlo hoy también. Oigo venir al Mesías. Oigo venir a Jesús. Oigo venir. Que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores con millones de ejércitos. Oh, lo oímos venir, lo oímos venir. No lo vemos, pero lo oímos. Ya viene. Ayúdanos a apurarnos, ayúdanos a santificarnos aún más, ayúdanos a testificar de ti, ayúdanos a evangelizar a nuestros familiares y amigos, a orar por las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Encuéntranos ocupados en tus negocios, encuéntranos ocupados en tus asuntos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y si alguien no ha recibido a Cristo ahí con tus ojos cerrados, con todos los rostros inclinados, yo quiero pedir que todos inclinen su rostro. Y los que nunca han recibido a Cristo, ahí donde estás, levanta tu mano como una señal que tú deseas recibir a Cristo. Y yo quiero orar por ti ahorita mismo. Ahí levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Ahora, este es el día, este es el tiempo, esta es la profecía que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Recíbelo en tu corazón y dile: Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te pido me laves con tu sangre y borres toda mi maldad. Abro mi corazón y te invito, Cristo, que vengas y me llenes con tu Santo Espíritu y me salves. Y te doy gracias porque inscribirás mi nombre en el libro de la vida, porque he declarado que Cristo es mi Señor y lo creo. Y creo que resucitó de los muertos y que Él vive y reina. Manda tu Espíritu Santo. Dile: manda tu Espíritu Santo y lléname de ti, Señor, y úsame para extender tu reino hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Y que el Dios de amor te inunde, el Dios de toda misericordia te abrigue, y que el Paráclito, el Espíritu Santo, te llene de su poder y de su gracia
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos Dios primero este miércoles. Vamos a seguir oyendo noticias del Oriente, del Medio Oriente. Dios les bendiga.